Hola hermanos y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que veas este video. Otra vez estoy aquí para mis amistades, para mis familiares que normalmente no leen la palabra. Estamos leyendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y como el capítulo 1 es bastante largo, lo hemos estado, hasta ahorita llevamos dos partes y el día de hoy vamos a leer la tercera parte y vamos a comentar un poco de lo que significa las escrituras. Como hoy vamos a comenzar, terminamos en el versículo 23, en el versículo 23. Entonces vamos a comenzar a leer desde el versículo 24 en adelante. Vamos a leer el 23 para que se recuerden lo que pasó. Dice, y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y la referencia bíblica es Isaías 40, versículo 3, donde habla de que Dios enviaría una persona adelante de Jesús en el espíritu de Elías, que fue la promesa de Dios para que preparara el camino, para que preparara los corazones, para que los corazones reconocieran su pecado delante de Dios y se pudieran arrepentir a la hora de que Jesús les presentara el Evangelio. Continuamos en el 24 y dice, y los que habían sido enviados eran fariseos. Fariseos le llamaban una secta, era en el tiempo de Jesús se conoce que había tres separaciones dentro del Sanedrín, bueno, no dentro del Sanedrín, dentro de la creencia judía había tres separaciones. Había unos que se llamaban los fariseos, que creían en la resurrección, los seduceos, que no creían en la resurrección, y había un grupo aparte que se llamaban los essenes, que eran gente que se había separado completamente de la vida del templo, pero que también se dedicaban a buscar y a vivir de una manera santa delante de Dios. En este caso, los saduceos y los fariseos eran los que tenían el control de la ley religiosa de su tiempo. Y como les dije la semana pasada, enviaron a estos fariseos a que espiaran a Juan para ver qué estaba haciendo. Y dice, otra vez versículo 24, y los que se habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Porque eso pasa mucho a veces delante de la iglesia. Si no tienes un pedigrí, yo lo he visto, si no tienes un pedigrí, si no tienes años, si no tienes supuestamente un conocimiento, muchas veces te prohíben hacer cosas. Mas, sin embargo, vamos a continuar leyendo. Dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno ni desatar la correa de su calzado. Está hablando otra vez de Jesús. Jesús, que en el versículo 1, cuando leímos el versículo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este Jesús, el verbo, la palabra de Dios, que se encarnó en la Virgen María, es el que está hablando Juan, que él ni siquiera es digno de desatar la correa de sus zapatos. Pero la respuesta a la pregunta, si tú no eres el ungido o el Cristo o el Mesías, si tú no eres el profeta Elías y si tú no eres un profeta, entonces ¿con qué autoridad lo haces? Y entonces Juan el Bautista les está dejando saber que la autoridad es una autoridad que viene dada por Dios, que su ministerio y el que lo mandó a él a preparar el camino, como dice en Isaías, fue Dios mismo que depositó su espíritu. En otra ocasión leeremos en Lucas cómo dice que Juan estaba lleno del Espíritu de Dios, inclusive en el vientre de su madre Elizabeth. Juan el Bautista, era primo en la carne de Jesús. Pero Juan el Bautista había sido llamado a este ministerio especial de preparar los corazones para la venida de la verdadera salvación de parte de Dios, que es Jesús, Yeshua, la salvación de Jehová. Dice el versículo 28, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Curiosamente en la palabra te vas a dar cuenta de eso, de que hay muchas referencias de este lado del Jordán, al otro lado del Jordán, subimos a Jerusalén, bajamos de Jerusalén. Los judíos tienen esta costumbre de que cada vez que van
hacia la ciudad de Jerusalén es el punto más alto del monte Moriah, que es donde ellos creen que Dios, ahí hay una piedra debajo de un templo musulmán, ahí hay una piedra que se cree que es la piedra de la cual Dios empezó el universo. Esa es una creencia judía. Pero ahí también estaba el templo de los judíos, el cual estaba vigente mientras Jesús andaba ahí. Y ellos dicen, subíamos. Y del otro lado del Jordán, si tú quieres una referencia moderna, es del lado, el río Jordán, pero de ese lado del Jordán es el país que ahora se llama Jordán, Jordania en español. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es importante, amigos y hermanos, que ustedes entiendan por qué es que a veces hacen este tipo de referencias en la palabra de Dios. Para los judíos, ellos estaban acostumbrados a cada año poder traer un animal para que el sacerdote lo sacrificara y para eso cubrir todos los pecados del año pasado del pueblo de Israel, del pueblo judío. Eso lo hacían año tras año tras año. Entonces era una costumbre religiosa que les recordaba a ellos que algo tenía que morir para que viniera el perdón de Dios. Era algo que ya tenían ellos grabado en su mente. Entonces por eso hacer esta referencia que Jesús es el Cordero perfecto. Tenían que traer a un Cordero perfecto, sin mancha, sin nada, para que este Cordero, al matarlo, la sangre de ese Cordero rociada, cubriera sus pecados por un año, por los del pueblo, por los de los sacerdotes. Pero aquí está diciendo lo mismo que dice en Apocalipsis, que Jesús es el Cordero inmolado, o sea, ese Cordero que fue separado antes de la fundación del mundo. ¿Y tú no te has puesto a pensar por qué es que Jesús nació en un pesebre? Todo lo que Dios hace en la palabra eran imágenes, eran sombras visuales para que el pueblo entendiera, ok, esta persona dice que es el Cordero inmolado de Dios y nació en un pesebre. Era para que a ellos les cayera el 20, decimos en México, para que pudieran entender, entonces Él es el Salvador, Él es el Cordero de Dios que iba a enviar. Mas sin embargo ellos no lo entendieron así. Versículo 30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Jesús es eterno, Jesús es Dios en la carne. Él estuvo antes, Él creó todas las cosas. Por eso es que Juan dice, aunque Juan en lo físico nació primero, 6 meses antes de Jesús, y eso lo puedes comprobar en la Biblia, Juan el Bautista era 6 meses de edad más grande que Jesús en lo físico, pero ahí está diciendo, Él es eterno. Cuando Él estaba, yo todavía ni siquiera estaba en los planes, ni siquiera mi papá ni mis abuelos existían. Pero Él sí existía porque Él es el eterno Dios. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. ¿Qué? ¿Que no lo conocía? Sí era su primo. Y en ese tiempo las familias venían cada año a las fiestas en la ciudad de Jerusalén, subir a Jerusalén, como les comenté antes. Entonces en lo físico lo conocía, en lo físico sabía que era su primo, pero el Espíritu Santo que moraba sobre Juan, dice la palabra, le reveló que este Jesús, después que Jesús también fue y estuvo un tiempo separado y el Espíritu de Dios vino sobre él, entonces es cuando el Espíritu de Dios le revela a Juan el Bautista que esta persona, aunque era su primo en la carne, esta persona era el escogido de Dios, era Dios en la carne. Era el que había estado desde antes, era el alfa y el omega, era el principio y el fin, y el que venía no a bautizar a las personas en agua, sino más adelante va a decir, y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua, o sea, yo vine preparando el camino del Señor. Entonces sigue diciendo, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dios le había avisado a Juan el Bautista, aquel que veas que el Espíritu desciende en forma de paloma, y no está hablando de una paloma física, sino que era
una apariencia espiritual de una paloma. Aquel hombre del que veas que desciende sobre él el Espíritu Santo como una paloma, ese es el ungido, ese es el Mesías, ese es el Cristo. Esas tres palabras quieren decir lo mismo, ¿ok? Ungido es en español, Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Es exactamente la misma palabra, es el ungido de Dios. También Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas, miren, aquí está, yo pensé que en este pasaje no, pero aquí dice, aquí describe lo que les acabo de decir. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí vamos a parar el día de hoy. Pero vean lo que dice. Yo los bautizo en agua. Esa es una preparación. Los cristianos que hemos creído en Jesús, y no le estoy hablando de un edificio, le estoy hablando de verdaderos adoradores, los que creen en el sacrificio de Cristo Jesús. Uno de los mandamientos es bautizarse. Reconocemos delante de la gente que nos conoce, hacemos una confesión pública de que hemos creído que fuimos pecadores y que ahora hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Por eso hacemos el bautismo en agua, es sumergir, morir a ti y renacer a una vida nueva. Pero Jesús no venía a hacer ese mandamiento, sino que Él venía a bautizar en Espíritu Santo. De lo que hablamos en el capítulo 1 también, que nuestro espíritu, y por causa de que Adán había pecado, nosotros nacíamos como generación de Adán, con un espíritu separado de Dios. Pero Jesús vino a resolver ese problema. Él vino a darnos vida nueva, Él vino a darnos un espíritu nuevo, a bautizarnos de su Espíritu Santo, a darnos poder para que podamos vivir esta vida cristiana y caminar sirviendo al Señor. No es que nosotros no faltemos, no somos perfectos, pero el Espíritu de Dios en nosotros nos va perfeccionando, nos va corrigiendo. Es el fuego de Dios que cambia las cosas y nos deja poder entender lo que la palabra de Dios dice. Y dice ahí, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 34. Ustedes saben que los judíos crucificaron a Jesús porque él decía que era no solo hijo de Dios, sino hijo del hombre, que eran profecías que eran específicas para el Mesías. Y Juan está reconociendo delante de todos sus discípulos que lo seguían a él, que él estaba solo preparando el camino para que era el Hijo de Dios, que era Jesús, Dios en la carne, el Hijo de Dios, que venía para quitar los pecados del mundo, que venía a morir, y eso lo vamos a leer más adelante, que venía a morir por los pecados del mundo, primeramente alcanzar a los judíos y después, como consecuencia del rechazo de ellos, extender a los gentiles. Aquí lo vamos a dejar hoy. Espero que esto sea de bendición. Medita, lee esas escrituras. Leímos desde el versículo 24 al 34. Y mañana, primero Dios, volvemos a leer otro pedacito. Pero antes no me quiero despedir sin decirles, si tú no has creído en el Señor Jesús, es importante porque los tiempos se están poniendo bastante difíciles. Hay tres cosas que están por pasar. La primera es la venida del Señor Jesucristo, el rapto, raptar a la iglesia. La segunda, el comienzo del juicio de Dios. Y la tercera, la segunda venida a la tierra de Jesús para ejercer su reino milenial en toda la tierra y traer paz. Pero para esto algunas personas se van y otros se quedan. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, el Señor nos va a llevar con Él, y aquellos que se quedan van a sufrir la gran tribulación. Pero si tú quieres, como decíamos, que Él es de gracia sobre gracia. Su salvación es gratuita, tú solo tienes que creer. Jesús dice en otra escritura, dice, vida eterna es esto, que conozcas a Dios y a Jesucristo al que Él ha enviado. Esa es la vida eterna. Y aquí Juan del Bautista decía, yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a creer, confesar nuestro pecado, creer que Él murió por nosotros y dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Dios te bendiga y nos vemos mañana, primero Dios.